Bien, con esta presentación terminamos de ver las propiedades químicas de los elementos de transición, no de forma exhaustiva porque naturalmente hay más propiedades que revisar, que algunas de ellas las seguiremos viendo a lo largo de las demás presentaciones, pero sí muy indicativa y nos da un panorama, yo creo, completo de lo que es el comportamiento de estos elementos. Hablando de los aspectos químicos de los elementos de transición, nosotros sabemos que no solamente ellos, sino todos los elementos de la tabla periódica, a veces los estudiamos por periodos o familias y grupos, en términos de lo que es precisamente ese llenado de grupos de orbitales S, P, D y F. Algo que es importante que mencionemos y que recalquemos es la capacidad oxidante reductora que tienen estos elementos. Ya vemos que a lo largo de lo que es un periodo no necesariamente cambia mucho la carga nuclear efectiva y por lo tanto las demás propiedades físico-químicas, pero sí es importante mencionar qué está pasando de un grupo de elementos de transición de la primera, segunda y tercera serie respecto a otro. Ya habíamos nosotros indicado, y aquí recalcamos que también es válido para estos elementos, que entre más oxidado esté el elemento, más oxidante es el compuesto. Yo quisiera darles dos ejemplos tal vez. Cuando nosotros estamos hablando de un óxido como estos, es un compuesto que puede utilizarse para llevar a cabo oxidaciones inorgánicas u orgánicas. Pero cuando hablamos nosotros de lo que es un compuesto como estos, es natural que estamos hablando de un compuesto con mucho mayor capacidad oxidante. De tal manera que entonces, esto es a lo que nos referimos, ¿sí? Entre más oxidado esté el elemento central, que en este caso es el manganeso, la capacidad oxidante es mayor. Y esto se debe a que la atracción de densidad electrónica que está teniendo cada uno de los demás oxígenos, por ejemplo en este caso hacia el manganeso, lo hace con mayor estrés y con mayor dificultad para seguir conservando ese estado de oxidación. Aquí estamos hablando de 4, aquí estamos hablando de 7, entonces es natural que el manganeso va a tratar de llegar a un estado de oxidación menor para no verse tan atraído de densidad electrónica, tan estresado, podríamos decirlo de esta manera. Otro compuesto que nosotros pudiéramos hablar también sería muy similarmente este óxido, que es un compuesto que también se utiliza por sus características oxidantes. Pero si nosotros revisamos lo que está sucediendo con el dicromato, hablando de un estado de oxidación 3 a un estado de oxidación 6, lo hace mucho más oxidante a este compuesto. Entonces eso es a lo que nos referimos con esta capacidad de oxidación de los elementos en términos de los compuestos que forman. Otra característica importante es esta: al aumentar el número atómico en un grupo, los estados de oxidación altos son más comunes y estables. Hablamos de la primera, segunda, tercera serie de transición. Se aplica no solamente para estos elementos, sino para todos los demás, pero aquí estamos dando una familia que nos permite revisar esta situación. Estos son estados de oxidación convencionales, más comunes en el caso del cobalto, pero en el caso del rodio y el iridio, los estados de oxidación más altos son más estables, tan estables como los menores para los elementos en la primera serie de transición. ¿Qué pasa con el carácter ácido-base? Cuando nosotros hablamos de un metal, suponemos que al combinarse con hidrógeno y oxígeno forma hidróxidos, como sucede con los alcalinos y alcalinoterros. Debido a la capacidad de una variedad grande de estados de oxidación que presentan los elementos de transición, la situación aquí es un poco diferente. A medida que tenemos nosotros bajos estados de oxidación del metal, el compuesto es básico. A medida que vamos teniendo nosotros mayor estado de oxidación del ácido manganoso y el ácido mangánico,
podríamos decir nosotros, entonces estamos teniendo un aumento en la capacidad ácida. Y esto es muy similar a lo que también ya hemos comentado. Este elemento, por ejemplo el manganeso, tiene uniones en donde la atracción de densidad electrónica, por ejemplo, está ocasionando que estos hidrógenos en forma de protón se desprendan mucho más fácilmente, acentuando ese carácter ácido. Bien, ¿qué más podemos nosotros mencionar acerca de estos elementos de transición? ¿Cómo estudiarlos? Porque hasta ahora los elementos del bloque S los hemos estudiado nosotros por grupos o familias, pero no es tan fácil en el caso de los elementos de transición. Si en el caso de los elementos del bloque P, pues también inclusive la familia del boro, del nitrógeno y así sucesivamente, los calcógenos, los halógenos. En el caso de los elementos de transición, nosotros estamos viendo que ese comportamiento sistemático no es tan sistemático como pudiera ser el caso de los elementos del bloque P. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos, efectos de contracción lantánida principalmente y algunos otros. De tal manera entonces que se ha determinado como válido el que estos elementos de transición puedan ser estudiados por periodos. Aquí tenemos nosotros el periodo que está abarcando la primera serie de transición. Ya mencionamos nosotros el caso de escandio, ítero y lantano como precursores de todo lo que llamamos lantánidos. Y algo importante que vamos a marcar, vamos a empezar a estudiar la química de coordinación con estos elementos. ¿Por qué? Son más ligeros que los de la segunda y tercera serie, ya lo sabemos, pero además la química acuosa y de coordinación es más simple, se me facilita más el poderla explicar, podemos comprenderla de mejor manera. Y claro, una vez conociendo los principios de los compuestos de coordinación o la química de coordinación, podemos extenderlas a las otras series de transición, a la transición interna, y podemos hacerlo también con compuestos de coordinación de elementos del bloque S y P. Vemos nosotros algo que ya hemos revisado, el potencial de primera ionización, como va aumentando, ligeramente mayor en el caso del zinc, por esa configuración cerrada S2D10 que ya conocemos, y cómo a medida que vamos teniendo una posibilidad de arrancar un electrón más, pues es natural que ese potencial de ionización, segundo, tercero, cuarto potencial de ionización, van aumentando exageradamente. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros a veces representamos átomos con modelos, por ejemplo, de este tipo, por ejemplo, de este tipo. No quiere decir que estemos arrancando los 2 o los 3 electrones. Quiere decir que al formar un compuesto con halógenos, con algún anión en particular, está cediendo su densidad electrónica. Y claro, lo consideramos que está en un estado oxidado, pero no por un desprendimiento total de electrones. Eso nos debe quedar claro, porque vamos a seguir utilizando este modelo de iones que en química es muy común y que nos permite analizar muchas propiedades. Bien, ¿qué más podemos decir? Ya habíamos mencionado nosotros los elementos de la primera, segunda y tercera serie de transición tienen muchos estados de oxidación. Es más, no solamente los positivos. Vamos a ver más adelante que hay ciertas combinaciones que se dan de algunas especies que están rodeando esos metales, que los hacen tener estados de oxidación cero o inclusive negativos, lo cual no es común para los elementos. Pero vamos a dejarlo esto cuando estemos revisando la parte de química de coordinación, porque hay muy específicamente esas especies que lo están rodeando que permiten que se den esos estados de valencia, no de oxidación, porque bueno, la oxidación es pérdida o compartición de densidad electrónica, pero vamos a decirle estados de valencia. Si nosotros nos damos cuenta, a medida que se dispone de los 2 electrones S y de los de D, nos van dando la posibilidad entonces de estados de oxidación mucho más elevados. Vean el caso del manganeso.
pues todas las posibilidades de combinación que tiene en términos de esa pérdida o ganancia de densidad electrónica. Lo mismo sucede con elementos de la segunda serie de transición, pero aquí, como ya lo hemos comentado, los estados de oxidación o valencia altos son como más comunes, más estables. Sin embargo, lo que yo quiero marcar en esta lámina es la posibilidad de esa multiplicidad o esa más bien cantidad grande de estados de oxidación que pueden presentar estos elementos. Y los de la tercera serie de transición no se quedan atrás. También estamos hablando nosotros un máximo de disposición del número de electrones S y en P, y claro, después va disminuyendo hasta llegar al caso de zinc, cadmio y mercurio, que presentan químicamente máximo un estado de oxidación de 2. Pudiera ser posible que arrancarle más electrones difícilmente en términos de procesos químicos, pero claro, hay algunos reportes que sí permiten esa posibilidad. Bien, ¿qué más podemos decir nosotros de estas series de transición? Estas láminas, estas dos últimas que les voy a presentar, es como un resumen de lo que podríamos decir el comportamiento químico de los elementos de transición. Del titanio al manganeso, los más altos estados de oxidación son encontrados por agentes que oxidan, o sea que les pueden atraer densidad electrónica, como oxígeno, flúor, cloro, ¿verdad? Entonces forman ese tipo de compuestos. Son más ácidos los óxidos de un elemento al incrementar el estado de oxidación. Ya vimos nosotros algún ejemplo. Los estados de oxidación menores a 2 se llevan a cabo con ligantes pi. Esos estados de oxidación o de valencia 0, menos 1, menos 2 que hemos señalado tienen esta particularidad. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero es importante que desde hoy lo marquemos. Y los elementos de titanio a cobre presentan estados de oxidación 2, al menos un compuesto con 3, en forma también de óxidos, halogenuros y esencialmente en forma iónica. A medida que aumenta el estado de oxidación, ¿sí? Empieza a dificultarse ese desprendimiento de electrones, y las uniones, al fin de cuentas, las consideramos nosotros como covalentes con un grado de ionicidad también a veces más elevado en términos de ese estado de oxidación. ¿Qué más podemos nosotros decir? ¿Sí? Los elementos de la segunda y tercera serie de transición difieren de la primera, en donde, por ejemplo, el cobalto 2 se presentan muchos compuestos. Ya vimos que rodio y iridio, sus congéneres de esta familia, pero de la segunda y tercera serie de transición, son desconocidos, no se presentan, son más estables los altos estados de oxidación. Por ejemplo, los compuestos de cromo, también ya dimos ejemplos, son poderosos oxidantes, mientras que estos son bastante estables, es decir, a medida que vamos a la segunda y tercera serie de transición, los estados de oxidación altos son más estables, ¿sí? Y no son tan oxidantes como los estados de oxidación altos de los de la primera serie, en donde existe ese estrés y en donde son más ácidos, ¿sí? Y además más oxidantes. Las propiedades magnéticas, ya hemos hablado nosotros de propiedades magnéticas que se pueden presentar en sales, en compuestos de coordinación de elementos de transición. Son más fáciles de interpretar en la primera serie de transición, por eso estudiamos inicialmente la química de coordinación de la primera serie de transición, pero también la vamos después a proyectar a la segunda y tercera. Radios atómicos e iónicos influyen en la contracción lantánida. Ya revisamos propiedades de tamaño de radio atómico, y que obviamente la contracción lantánida está presentando algunos otros factores que también son importantes que conozcamos. Y estos elementos, los elementos de transición, son muy susceptibles a formar enlaces metal-metal. Claro, ustedes van a decir, pues es que son metales, y entonces tengo yo una estructura metálica, como ya lo analizamos. No, estamos hablando nosotros de que no sé si lo alcancemos a ver, seguramente no, porque está contenido en un curso de
química organometálica, pero lo que tenemos nosotros son moléculas discretas en donde puede haber uniones metal-metal, y aquí tenemos nosotros la posibilidad de otros no metales. Es decir, no estamos hablando del enlace metálico, estamos hablando de moléculas en donde puede unirse 2, 3, 4 metales con estructuras oligoméricas, es decir, bien definidas en su composición, pero que este enlace, y lo veremos seguramente más adelante, va a ser muy importante para poder unir a dos de los metales. Bien, les he comentado, más adelante seguramente vamos a ir revisando y trayendo a colación algunas y otras propiedades químicas de los elementos de transición, primera, segunda y tercera, y vamos nosotros en un capítulo más adelante también a entrar al estudio ya de transición interna.